Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje. Todo esto y más Conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla. y Alegría Martínez. Nos da mucho gusto darle la bienvenida a los integrantes de la compañía Seña y Verbo, Teatro de Sordos, que actualmente celebra su 30 aniversario. Se trata de una asociación artística y educativa única en América Latina, dedicada a promover la lengua y la cultura de los sordos mediante la presentación de obras de teatro originales de alta calidad y la impartición de cursos, asesorías y talleres. Nos acompañan Aide Boeto, actriz, creadora escénica y gestora, que se integró a esta compañía 2 años después de su fundación. Eduardo Domínguez, actor y profesor sordo, que forma parte de esta compañía desde el año 2000 y que actualmente es su director. Está también con nosotros Antonio Sacruz, actor, productor, comunicólogo, gestor cultural e intérprete de lengua de señas mexicana desde hace 10 años, especialista en expresiones artísticas inclusivas. La compañía mexicana Seña y Verbo, Teatro de Sordos, fue fundada en 1993 por el actor y director Alberto Lomnitz, a partir de la experiencia que le dejó conocer el National Theatre of Deaf, NTD por sus siglas en inglés, primera compañía profesional de teatro para sordos fundada en 1965, con sede en Waterford, Connecticut, Estados Unidos, que inspiró a este actor y director a fundar la compañía mexicana de la que platicaremos esta noche. Gracias a los tres por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias. Seña y Verbo ha realizado aproximadamente 26 obras originales, ha ofrecido 4,400 representaciones y ha hecho 15 giras nacionales e internacionales, entre otras actividades. Aide, como la integrante con más años en esta compañía, cuéntanos cómo entraste a formar parte de su elenco y cuáles recuerdas como los mayores desafíos en tus primeros pasos como parte de esta agrupación. Bueno, pues para mí fue y sigue siendo un privilegio total poderme acercar a la cultura de los sordos a través de el teatro, de las artes escénicas y del teatro. He podido conocer otra cultura, he podido conocer personas que se han vuelto amigos entrañables y estar cerca de personas que admiro y de las que aprendo todos los días. Así que, desafío ha sido todo porque los actores oyentes que hemos estado cerca de la compañía, como yo desde hace muchos años, hemos primero aprendido lengua de señas mexicana como una obligación y una necesidad y además un gusto para podernos comunicar, pues, en el lenguaje del teatro, ¿no? Con nuestros propios compañeros, con los directores y directoras, con maestras, maestros que han venido de otros países también para trabajar con nosotros. Y pues bueno, la lengua de señas es un vehículo maravilloso para comunicar. Además de ser una lengua, de aprender otra lengua, pues es un vehículo teatral, ¿no? La lengua de señas es poética, es teatral, es gráfica y se proyecta hacia muchos lugares y entra por canales muy diferentes de sensibilidad, ¿no? Y de percepción. Entonces, bueno, es un desafío, pero también es una satisfacción muy grande poderse comunicar en lengua de señas mexicana y hacer teatro. De las anécdotas, pues
interesantes y muy conmovedoras que a mí me ha tocado tener con la compañía fue, por ejemplo, un viaje que hicimos con una de nuestras obras a China, a Shanghái, que estuvimos dando funciones allá durante mucho tiempo, más de 20 días, y dimos muchas funciones. Entonces, bueno, entrar en contacto primero con la comunidad sorda de China, después con un público muy distinto y ver que era posible comunicarnos a través del lenguaje del teatro, pues para mí fue maravilloso. Fue una experiencia increíble, entrañable y muy profunda que dejó una huella en mí importante. ¿Hubo algo que tuvieron que modificar respecto al lenguaje de señas mexicanas para comunicarse allá? Pues la lengua de señas en cada país tiene sus particularidades, es diferente, pero al ser una lengua que tiene que ver con la expresión del cuerpo, de la cara, y al manifestar, digamos, ideas concentradas en una seña que se hace con las manos, entonces hay un punto donde la comunicación es muy sencilla entre comunidades sordas de diferentes países. Entonces, muy rápidamente, los actores sordos de nuestra compañía y la comunidad sorda china se empezaron a comunicar de manera profunda y rápida, en un evento muy impresionante que a nosotros nos tocó presenciar, ¿no? Que realmente en unos pocos minutos ya estaban hablando de cosas profundas, cosa que nosotros como oyentes no podíamos hacer con los chinos, por ejemplo. Te pedimos, por favor, Antonio, que nos ayudes a hacerle a Eduardo Domínguez la siguiente pregunta. Eduardo, ¿cómo empezaste a hacer teatro? ¿Qué te atrajo de esta disciplina artística? ¿Y cómo entraste a formar parte de la compañía Seña y Verbo Teatro de Sordos? Bueno, pues mucho gusto. Yo soy Eduardo y Antonio va a darle voz a mis señas. Yo soy sordo. Y bueno, respondiendo a esta pregunta, ¿cómo es que empecé a hacer teatro? Pues es una historia muy interesante. Mis papás no conocían nada acerca de la cultura de los sordos. El doctor fue el que les dijo que me fueran a oralizar, que estaba prohibido comunicarme con las manos, en lengua de señas, porque antiguamente en 1985, más o menos en esa época, todavía estaba prohibido, bueno, o sea, los doctores lo que aconsejaban era deben de oralizar al niño. Entonces mis papás me llevaron a que aprendiera a hablar. No convivía yo con personas sordas, todavía no conocía la lengua de señas mexicana, pero incluso conviví con algunos niños sordos pero oralizados. Una vez mi mamá, bueno, ya me entró a estudiar a la ENE, a la Escuela Nacional de Especialización, y se enfocó en sordera. Y ahí se dio cuenta, pues muy tarde, de que debía primero el niño sordo aprender lengua de señas mexicana, porque es su lengua materna. Igual cuando una persona oyente nace, su primera lengua es el español y es como se aprende a comunicar con su voz. El niño sordo, como no puede escuchar nada, pues tendría que aprender lengua de señas mexicana porque un niño sordo es una persona visual, entonces tendría que ser su primera lengua. Y ya muy tarde se dio cuenta de eso y pues empezó como a impulsarme para que conviviera con personas sordas. Y de repente un día mi mamá me dijo, oye, vamos al teatro. Y yo, no, porque la verdad es que ya me habían llevado varias veces al teatro, pero de oyentes. Y la verdad me aburría, no me gustaba porque había muchos diálogos. Y yo pensé que era también teatro de oyentes. Y me dijo, no, mira, es una obra diferente. Entonces ya fui y conocí a Seña y Verbo. Vi una función de ellos y me quedé impresionado porque era en lengua de señas, con pantomima, y quedé boquiabierto y pues con eso me cambió la perspectiva por completo. Después de un tiempo, yo en esa edad, cuando los conocí, tendría como 11, 12 años más o menos. Y después ya empecé a convivir con la comunidad sorda, me empecé a comunicar en lengua de señas mexicana y después ya entré al taller de Seña y Verbo, donde empecé a aprender a actuar con profesores sordos que me empezaron a enseñar. Yo todavía en ese momento no soñaba ni anhelaba convertirme en actor porque la verdad es que no hay una escuela en la que los sordos nos podríamos capacitar, ¿no? Es muy difícil para los sordos entrar a un nivel superior, entonces pues dije voy a entrar a este taller de teatro, que me enseñen, a ver qué tal. Y luego que me eligieron, después de cierto tiempo, me dieron cuenta que tenía talento, que tenía habilidad. Dije, bueno, pues es una oportunidad para entrar a ver qué es Seña y Verbo, porque no conozco qué es esto. Y poco a poco me fui dando cuenta que me encantaba. Empezamos a dar funciones, empecé a trabajar dando talleres, y eso fue lo que me enamoró completamente de la actuación. Y desde entonces llevo 24 años trabajando como actor. Eso es la razón por la que empecé a aprender
digamos, todavía no conocía el mundo, pero gracias a Seña y Verbo es que me concienticé, gracias a los viajes, gracias a que me explicaron a profundidad también qué eran los sordos, qué era este mundo, es que pues me siento mucho más cómodo y fue mucho que ver por Seña y Verbo, ¿no? Me empezaron a dar mucha información los sordos y me han dicho que también su vida cambió gracias a Seña y Verbo. Oh, claro, y cambia la vida de los espectadores porque llevamos años viéndolos en escena. O sea, la verdad, viéndote a ti, Eduardo. No sé cuál fue la primera obra en la que actuaste, pero ¿cuál fue la primera? Mi primera obra se llamó Viajes Planetarios y el director era Alberto Lobnitz. Después la segunda, La Noche del Tigre, y la dirigía Carlos Corona, que es una adaptación de un libro inglés, sí, del libro de la selva, uh-huh, pero hay algunos cambios porque pues se va más al libro y se adaptó a la obra de teatro. No es como la de Disney, que todo es como magia, ¿no? Y que la cambió por completo, sino pues es la obra original, el texto original. Entonces, esa fue mi segunda obra. La primera, digamos que fue una obra bonita, pero ya la segunda, La Noche del Tigre, es mucho mejor. Antonio Sacruz, ¿qué fue lo que te impulsó a estudiar el lenguaje de señas mexicano y a ser intérprete de esta compañía? Pues yo no tengo familia sorda. Yo aprendí porque veía el noticiario de Lolita Ayala y veía a Perla Moctezuma y decía, qué bonito se ve esa mujer que interpreta y que mueve las manos. Y yo decía, futuro yo sueño con aprender lengua de señas. Empecé a aprender diferentes idiomas. La lengua de señas la enseñaban en mi facultad. Yo estudié Ciencias de la Comunicación. Aprendí y al poquito tiempo, yo creo que a los 2 meses que estaba estudiando comunicación, me dejaron un reportaje y descubrí a Seña y Verbo. Yo llevo actuando desde los 8 años. Entonces conocí a Seña y Verbo y empecé como a juntar los idiomas, el teatro, y fue como mi sueño hecho realidad. Empecé a ayudarle al productor, al grandísimo productor, a Everardo Trejo, de Seña y Verbo. Lo empecé a ayudar en las producciones. Después pues me desvié por la carrera, pues, o sea, ya no seguí en Seña y Verbo. Y después en 2014 regresé a Seña y Verbo y ahí me quedé. Entonces llevo desde el 2014, 2 años salí a dedicarme a cosas de impro y a mis cosas, mis proyectos, pero siempre extrañaba Seña y Verbo y después regresé en 2019 y desde entonces ahí estamos. Y la interpretación cultural es algo que me interesa porque creo que el teatro es importante también, haber una oferta cultural para personas sordas, ¿no? Como dijo Lalo, que iba a las obras de teatro y eran de oyentes, hay muchos diálogos. Pero a veces cuando se pone un intérprete, los sordos no entienden qué personaje está diciendo qué, entonces también es importante que haya actores intérpretes o intérpretes actores. Esas dos partes para que los sordos puedan entender qué se está diciendo arriba de escena. Y un intérprete que tenga conocimiento del fenómeno teatral, que es muy diferente, ¿no? Sí. A un intérprete que no lo conozca. Y se nota en las obras de teatro cuando el intérprete no sabe de qué va la cosa y todo el mundo se confunde. Bueno, eso me ha tocado, ¿no? Por ejemplo, en obras del Cervantino. De repente incluso me tocó ver una japonesa que los japoneses estaban friqueados, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? Qué fuerte. Es necesario que también comprendan el lenguaje artístico, el lenguaje escénico. Así es. Esta noche nos acompaña el grupo Seña y Verbo en Resonancias Íntimas del Teatro. Aide, tú has escrito, has dirigido y has actuado en montajes de Seña y Verbo, enfocados tanto en un público conformado por personas sordas como oyentes. Dinos cómo es el proceso de escritura bilingüe de un libreto para esta compañía y el trabajo de puesta en escena. Pues es un fenómeno complejo que, bueno, también se va construyendo a raíz de la experiencia de los oyentes, creadores, actores, actrices, directores que nos acercamos a Seña y Verbo. Es una manera de comunicarse diferente con la compañía y también con el público. Son espectáculos, como decía Eduardo, que son para público sordo y para público oyente, y que es constructivo para los dos lados, ¿no? Que abre también una perspectiva muy diferente al público oyente de lo que significa la cultura sorda y al revés, ¿no? El teatro se piensa como teatro, como cualquier proyecto teatral, pensando en el respeto hacia el público, en el respeto también a la comunidad sorda, porque estamos haciendo un teatro profesional
que en donde se respeta su inteligencia, su sensibilidad, igual que con el público oyente, exactamente igual. Entonces, bueno, se busca hacer eso, un teatro de calidad que comunique, que tenga un discurso, que tenga una postura también, porque aunque la obra tenga su propia trama y su propio universo, hay una postura detrás de eso, ¿no? Que es esta, de la que estamos hablando. Y pues bueno, pues son procesos maravillosos, muy ricos, ¿no? Muy enriquecedores para todos los creadores involucrados, donde todo se potencia, ¿no? Todo lo visual, lo que se escribe. Hay un proceso muy importante que le llaman glosa, que es una traducción que no es una traducción literal, que es una traducción teatral, ¿no? No es una traducción a lengua de señas convencional, sino tiene que ver con cómo se va a proyectar eso en el lenguaje del teatro, ¿no? Y qué es lo que va a percibir y a recibir el público de la lengua de señas. Entonces, bueno, pues son procesos complejos, pero la verdad es que muy divertidos, muy enriquecedores, y pues bueno, cada persona tiene su propio rol, vamos cambiando de roles, ¿no? A veces a mí me ha tocado ser la directora, escribir el texto, ser actriz, lo mismo a Eduardo, lo mismo a muchos de los integrantes de la compañía, y pues eso también nos ha construido de otra manera como creadores dentro de Seña y Verbo y afuera. Claro, los enriquece, es como en realidad debería de funcionar un grupo, una compañía, ¿no? Así es. Entre las obras de la compañía se encuentran títulos como El rey que no oía, pero escuchaba, 3 historias verídicas sobre jóvenes sordos, El misterio del circo donde nadie oyó nada, La noche del tigre y ¿Quién te entiende?, entre otras. Eduardo, ¿cuál es el mayor obstáculo con el que te has encontrado como actor sordo? Mayor obstáculo como actor. Pues, imagínate, si entras a un taller donde todas las personas son oyentes y eres el único sordo, el profesor va a empezar a explicar con voz y la verdad es que para mí es bien difícil entenderlo. No puedo entender lo que está diciendo, ¿no? Incluso no puedo participar porque a veces tienen que decir diálogos, son cosas como quizá muy profundas y necesito a fuerza intérprete y no hay. Entonces es mejor pues lo que ha hecho Seña y Verbo, donde dentro habemos actores sordos. Por ejemplo, si tengo que decir diálogos con mi voz, a veces no es mejor, o sea, no es buena mi voz, entonces me siento mucho más cómodo señando, hablando lengua de señas mexicana. Ahora, es importante que el público, que también va a las obras, que sabe lengua de señas, se concientice con esto, pero el público que no sabe lengua de señas, ¿cómo le hace para entender nuestras puestas en escena? Pues invitamos a actores y actrices vocales, como es el caso de Aide, en la obra de ¿Quién te entiende?, en la que nosotros hacemos la obra en lengua de señas mexicana y Aide nos va dando voz en escena a nuestros diálogos en lengua de señas, ¿no? Quizá una de las barreras con las que me he topado es eso, cuando hay actividades con voz, pero yo en Seña y Verbo me siento muy cómodo porque me siento libre hablando en lengua de señas mexicana e igual gesticulando. Los sordos y los oyentes hacemos un trabajo profesional. Y algo importante sobre lo que decía Eduardo de los talleres es algo que ha procurado Seña y Verbo con Alberto a la cabeza primero y ahora con Eduardo, es siempre estar profesionalizándose con diferentes maestros de México y de otras partes del mundo, donde han tenido talleres de altísimo nivel, de todo, ¿no? De expresión corporal, de géneros, de clown, de improvisación, de pues un montón de herramientas del teatro en los que ellos son pues muy, muy profesionales. Es de las pocas compañías en México, además de repertorio, que tiene tantos años de existir y tan sólidas y tan profesionales, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, que ha habido muchos maestros también que se han acercado a la compañía para poder llegar a ese grado de profesionalización. Y por otro lado, hay muchas personas que usan la palabra discapacidad. Y la verdad es que nosotros no somos personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque dentro de este término, si bien hay personas con ceguera, personas con síndrome de Down, con discapacidad motriz, con autismo, ¿no? Y hay esta condición de discapacidad, nosotros los sordos no nos consideramos dentro de estos grupos. Por ejemplo, en una escuela que se llama CAM, en los centros de atención múltiple, hay personas con discapacidad y cuando las personas sordas estamos dentro de estos camps, pues hay diferentes discapacidades, sí,
pero la manera en que se aprende a veces es muy lenta. Por ejemplo, las personas con discapacidad motriz en silla de ruedas, ok, por una cuestión de accesibilidad se necesitan rampas, silla de ruedas, elevadores, sí, totalmente, pero eso es para las personas que tienen discapacidad. Pero las personas sordas, pues no necesitamos aprender braille, por ejemplo, nosotros podemos ver. Entonces, ¿cuál es el único tema que tenemos? Pues nuestro único problema es que somos sordos, ¿no? Que no podemos escuchar, nada más eso. Pero la comunidad sorda no nos sentimos personas con discapacidad. Por unos temas de accesibilidad decimos, ok, pero en temas de accesibilidad solo necesitamos al intérprete, pero solamente necesitamos eso, no tenemos muchos requerimientos. La comunidad sorda tenemos nuestro idioma, que es la lengua de señas mexicana. Ojalá que en un futuro esta palabra de discapacidad ya no forme parte de nuestra identidad, sino más bien se nos considere dentro de las minorías lingüísticas. Ahí los sordos podríamos ser considerados para avanzar y tener mucho más éxito, recibir más apoyos. En discapacidad normalmente siempre se ve como de un pequeño apoyo, como pobrecito. Entonces es muy importante que en Seña y Verbo recalcar que nunca hemos utilizado la palabra discapacidad. Siempre utilizamos la palabra sordo o la palabra sorda. Y la comunidad está de acuerdo con esta palabra, porque nuestro único tema es eso. Gracias, Eduardo, por esta reflexión que es muy importante y es una aclaración que todos tenemos que tomar en cuenta. Esta noche nos acompaña el grupo Seña y Verbo en Resonancias Íntimas del Teatro. Eduardo, con tu experiencia como actor y profesor e integrante del elenco estable en más de 8 montajes de Seña y Verbo, ¿cuáles serían algunos de los propósitos centrales de tu trabajo como director general y artístico de esta compañía? ¿Y qué actividades preparan para celebrar su 30 aniversario? Pues Seña y Verbo fue fundada por Alberto Lobnitz, gracias a él, y que se formó Seña y Verbo Teatro de Sordos. En México es muy importante reconocerse la lengua de señas mexicana y que los oyentes se concienticen a lo que es la lengua de señas mexicana, a lo que son los sordos, a toda esta cultura. Establecer esta relación entre sordos y oyentes, eso fue un gran logro de Alberto. En mi caso, por ejemplo, yo no soy oyente, sino soy sordo. Entonces, normalmente hay directores oyentes. Soy el primer director sordo que existe, gracias a que Alberto me nombró director y a mí pues fue un gran honor en 2016 que me haya nombrado director. Ha sido un poco difícil este camino, porque pues implica como otro trabajo muy grande, ¿no? El proyecto de Seña y Verbo, generar diferentes proyectos dentro de la compañía. Cuando regresó Toño, pues hemos estado trabajando muy de la mano, esforzándonos por conseguir más cosas, buscando conexiones con instituciones. Toño siempre está interpretándome, podemos ya ir a pedir apoyos a instituciones, a secretarías de cultura, a diferentes instituciones. Entonces es muy importante para que la gente me conozca a mí como director sordo de Seña y Verbo. Antes se pensaba que todavía estaba trabajando Alberto, pero poco a poco ya se ha ido reconociendo más, ya estoy más visibilizado como director de la compañía y ya se me reconoce más. Ahora, en cuanto a las actividades que tendremos por el festejo, todavía vamos a tener algunas actividades. Ya empezamos los lunes, tenemos funciones de la obra ¿Quién te entiende? La verdad es que es una obra padrísima. Muchas personas que incluso la han visto varias veces. ¿Y en dónde estamos? En el Teatro La Capilla. Estamos a las 8 de la noche. Ahí pueden ir a ver la función. Y pues tendremos algunas funciones. También tenemos viajes. Por ejemplo, en noviembre nos vamos a Chihuahua, nos vamos a Querétaro, nos vamos a Miami, a Estados Unidos. Nos acaban de avisar recién que nos vamos a un festival en Miami. Entonces, bueno, pues diferentes puestas en escena de Seña y Verbo y toda... son incluso obras que no tenemos guardadas, sino que tenemos en repertorio. Por ejemplo, tenemos funciones luego de Uga, de Música para los Ojos, de Yo Despierta, de Quién te entiende, del Misterio del Circo, tendremos funciones también. Entonces, bueno, nuestras obras de repertorio todavía siguen vigentes y estamos esperando más confirmaciones. Eso es. Bueno, pues yo sí invito a quienes nos escuchen a que vean el trabajo de Seña y Verbo, porque son los montajes de una de las compañías que uno puede ver más de una vez y lo disfruta inmensamente.
Bueno, pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y les pedimos si nos acompañan a nuestra sección de recomendaciones. Esta semana recomendamos Hoy les recomendamos ver la obra Toc Toc, del dramaturgo francés Laurent Baffier, que dirige Lía Gelín, con gran éxito en México y en el extranjero, y que continúa en cartelera después de 4 años en distintas temporadas y con diferentes elencos. Se trata de una comedia sobre la salud mental, que hace evidente esos hábitos considerados absurdos que dominan a las personas contra su voluntad y dificultan el desarrollo de su actividad normal, como define la Academia de la Lengua al trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, por sus siglas en español. La acción de esta obra tiene lugar en la antesala de un consultorio psiquiátrico, donde los pacientes que esperan la llegada del especialista deciden, mientras tanto, compartir sus inquietudes y apoyarse. Así es como se conocen las siguientes personas: un taxista que cuenta y calcula todo, una asistente de laboratorio obsesionada por la higiene, una fanática religiosa dedicada a abrir y cerrar puertas, ventanas, apagadores de luz y a buscar sus llaves, una jovencita que repite sin cesar las frases y palabras que escucha, y un diseñador de videojuegos que necesita que todo sea absolutamente simétrico. Tenemos 5 pases dobles para ver esta puesta en escena, producida por Morris Gilbert, el próximo domingo 30 de junio a las 19 horas en el Teatro Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel, ubicado en Avenida Revolución, esquina Francisco I. Madero, Colonia San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón, donde Toc Toc ofrece funciones los viernes a las 19 horas, sábados a las 18 y 20 horas y los domingos a las 17 horas y 19 horas. Para obtener estas 5 cortesías dobles, llame al 55 41 55 10 60. 55 41 55 10 60. O manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción: Servicio Social, Gala García, Brandon Vela y Adriana Cornejo. Ingenieros Luis Luna y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción de Alegría Martínez. Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.